Hola chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal, soy Daniela, gracias por estar en otro video conmigo. Chicas, de repente tenemos malos hábitos de moda, errores de estilo, errores de moda que cada año hacemos y que impiden vernos en nuestro mejor lugar. Yo sé que este tipo de videos les interesa mucho porque vamos incorporando ciertos errores con los que nos relacionamos y de repente decimos, ¿por qué no me había fijado en esto? O puedo mejorar esto otro para lucir siempre arreglada, para verte mejor o lucir simplemente más atractiva. Así que vamos a comenzar. Gracias por suscribirse, me encanta que llegue gente nueva, está llegando muchísima gente nueva a mi canal. ¿Cómo están? Bienvenidas a mi canal y bueno, comencemos por lo que vinieron. Hablemos simplemente cómo en algunos días, por flojera, por malos hábitos, adoptamos la ropa deportiva como si fuera nuestro uniforme. ¿Realmente es un uniforme? No, no lo es. Debemos quitarnos ese mal hábito de creer que por salir a algo que no tiene tanta importancia, por pensar que voy rápido y regreso, perder el estilo. El estilo, chicas, no lo deben de perder y tampoco hundirse en esos malos hábitos de ponerse un uniforme deportivo solamente con la idea de hacerlo más rápido o de ir a gusto. Hoy en día hay muchísimas opciones para ir súper bien vestidas, para ir a gusto. Dentro de lo que el loungewear hubo después del COVID, yo entiendo que pues se trasladó mucho a versión pants, a versión ropa deportiva, pero también crearon muchos outfits cómodos que te hacen ver muy bien vestidas y que te pueden servir tanto para casa como para la calle. De hecho, el ir bien vestida no es siempre ir de tacones y de galas, sino saber adaptar tu estilo a momentos relajados y casuales. Así que outfits casuales que no impliquen mucho pensar, pero que te hagan lucir bien, siempre va a hacer que tu estilo mejore, porque cualquier persona que te vea te va a ver simplemente bien en todo momento. Vas a lucir atractiva y vas a vestir mejor en todo momento del día. Así que chicas, no lo olviden. ¿Eres chica de neutros o eres una chica que siempre usa los mismos colores, por ejemplo el negro, o siempre estás de beige? Creo que este es el año de explorar. Si llevas bastante tiempo viendo mi canal, bueno, sabrás que este año se trata de creatividad, se trata de explorar. Al final te diré algo importante que debes de ver. Y el color es sumamente importante, chicas, porque siempre les digo, si manejan el color bien o si saben qué colores les van a mejorar su forma de vestir del 0 al 100, no al 10, al 100. Simplemente porque se van a ver bien del rostro sin importar tanto el diseño de la prenda. De repente se nos hace más fácil tener como un armario en un solo color, porque no nos hace pensar, y lo entiendo, se vuelve como un uniforme, pero eso nos resta estilo, de repente nos resta el ser diferente, nos resta el tener tu propia personalidad y el tener un reflejo de ti misma. Te vuelves como una persona en blanco o en negro o en beige. Vamos a recurrir, o las invito a recurrir, a vestir mejor, a utilizar outfits con colores, a implementar colores. Si no sabes cómo implementarlos, bueno, pon un accesorio de color y ya estás. Pero no vivas en un monocolor o en un universo de pocos colores. Creo que te estás perdiendo del aprender y del experimentar. Experimentar puede ser en un probador de una tienda, experimentar puede ser en tu casa, experimentar es salirte de tu zona de confort y empezar a ver qué colores te quedan bien y comenzar a incorporarlos en tu guardarropa, como pops de color, como colores que te van a funcionar y te van a realzar tu belleza. No sé si sabías que la lencería caduca. No sé si te habrás dado cuenta o si has pasado por algún embarazo que te crece el busto y de repente esos bras los vencemos por el peso y quedan deformes, o cuando subes de peso o cuando bajas de peso. Bueno, es decir, todo lo que es la lencería más o menos al año caduca, los resortes dejan de dar de sí dependiendo de la frecuencia con lo que lo uses. Pero es el marco y es el lienzo, es decir, son las bases del buen vestir. Si tienes un bra que te sostiene bien, que te pone el busto en tu lugar, usas una pantaleta adecuada, te puede hacer lucir tu outfit
de 100. Te lo puede dejar caer hasta el piso o te puede hacer lucir muy bien vestida. Me parece que no le damos mucho la importancia a la ropa interior. Creemos que debe de ser una inversión baja y no es así, es al revés. Lo de abajo va a ser lucir lo demás. Puedes tener algo muy lindo arriba, pero si tu lencería no es la correcta, si tu lencería no te queda bien, te puede deformar incluso el cuerpo. Así que pongámonos a pensar qué es lo que tenemos, qué es lo que nos hace falta, cuánto tiempo llevamos con esa ropa interior y tenemos que renovar. Antes de renovarte la blusita, que será la número 20, la número no sé, es mejor renovar una de tus 4 pantaletas, una de tus 3 brasier, no sé, de tus cosas íntimas. Si utilizas faja, no tengas miedo a utilizar faja. Muchas mujeres utilizan fajas en ciertos momentos o con ciertos outfits. Creo que es la mejor estrategia para acomodar todo en su lugar y para que la ropa se vea bien. Grandes errores hacemos cuando compramos prendas y pensamos que las vamos a utilizar en un día en específico, en especial. Me voy a comprar este vestido para cuando tenga una fiesta. He sufrido de ese error, bueno ya no, pero hace tiempo, de comprarme un vestido para cuando tenga una fiesta que no tengo y probablemente se quede 2 años colgado y después lo vea y diga ya no me gusta, o ya pasó de moda, o ya no soy yo ese estilo, no me veo bien. Este es un gran error. Lo que compres, o por lo menos lo que yo compro, lo que yo siempre pienso es: ¿lo quiero ahorita para utilizarlo en el próximo mes? Sí. ¿Lo voy a usar varias veces con el estilo de vida que tengo? Sí, pues adelante. ¿Es algo que yo compraría nuevamente si me imaginara en un mes o en un año? Sí, esa es una buena compra. Piensa en el hoy, piensa en ponerte las prendas hoy. No le pongas un compromiso o una fecha en el futuro, una fecha tan abierta, porque la verdad es que no lo vas a usar. Y otro error que es sumamente común, que es un hábito que de repente tiene la gente, es comprar sin estar 100% segura. Quiere decir que estás comprando con un 80, con una duda, con déjame veo, sí, déjame... Eso no es una buena compra. De entrada, algo que no te haga sentir emoción, que no te diga, ay, lo voy a usar en este lugar, me lo voy a poner acá, lo voy a combinar con esto, no es una buena compra, porque en la mente de nosotras como consumidoras tenemos que encontrar al menos entre 3 y 6 combinaciones por prenda nueva. Esa es la realidad. ¿Quieres que funcione tu guardarropa? Le tienes que dar 6 versiones a esa prenda con lo que ya hay colgado, imaginártela, emocionarte, que eso es lo que yo hago, me emociono y ponértela. Esas son las acciones detrás de una compra. Si no vas a tener estas acciones o si no estás imaginándote cómo lo vas a combinar, qué vas a hacer con ella, qué función o qué vida va a tener, vida activa, no vida pasiva, qué vida activa va a tener esa prenda en tu guardarropa, no la compres, no la vas a utilizar, va a quedarse ahí colgada. Y muchas veces estamos pues regalando el dinero o simplemente agarrando el dinero y colgándolo en el armario. No es necesario y mucho menos en esta época. Y chicas, súper importante, regresando al tema del color, si eres de aquellas que el color se te dificulta, no sabes combinarlo, de repente estás un poco perdida, te puedes ir inmediatamente, ahorita que acabe mi video, que ya va a acabar, a mi video de tendencias de colores, cómo combinar los colores 2023, cómo combinar los colores otoño-invierno 2023, qué hacer con ellos, cómo se vieron en las pasarelas, que te den ideas, muchas cosas. Así que no te pierdas ese video y también te voy a dejar otras sugerencias que seguramente se relacionan con esto y te pueden interesar. Chicas, gracias por haberme visto en este video, me encantaría leer sus comentarios, les mando un abrazo enorme y bueno, nos vemos en mi próximo video. Todo mi cariño. Chao, chao.